Antes de que el sol hubiera salido sobre el horizonte lejano, la sabana todavía estaba envuelta en el frío aire de la madrugada. Los arbustos bajos permanecían inmóviles bajo una luz pálida, mientras la hierba seca se balanceaba suavemente con la brisa. En el pequeño campamento del pueblo Azabe, un grupo de cazadores comenzó a despertar en silencio. Nadie hablaba en voz alta, y no se escuchaba ninguna orden. Solo el suave crujido de la leña y los movimientos tenues de las manos preparando arcos y flechas permanecían en el aire del amanecer. Junto a las cenizas que aún conservaban el calor de la noche anterior, cada hombre inspeccionaba cuidadosamente su arco familiar. Pasaban las manos por el armazón de madera, tiraban suavemente de la cuerda para sentir su tensión y revisaban cada flecha antes de colocarla en el carcaj de sus espaldas. Para ellos, no eran simples herramientas de caza, sino objetos valiosos transmitidos a través de muchas generaciones. Una flecha torcida, una cuerda floja o un paso descuidado podían hacer que todo el viaje perdiera sentido. Al principio, los cazadores no encontraron las huellas de jabalí que esperaban. En cambio, sobre el suelo seco cerca de un estrecho sendero de animales, descubrieron un conjunto diferente de huellas. Eran más pequeñas que las pezuñas de un jabalí, pero más claras y definidas, y continuaban a intervalos regulares hacia unos arbustos densos. Un hombre se agachó y estudió las marcas antes de hacer una señal para que todos se detuvieran. Claramente eran las huellas de un chacal que merodeaba por la zona. La atmósfera se volvió inmediatamente más tensa. Un chacal no era fácil de acercar. Después de varios minutos de observación cuidadosa, una silueta fugaz apareció débilmente detrás de la hierba. El chacal estaba de pie cerca de un arbusto espinoso, con la cabeza baja como si olfateara el rastro de un animal pequeño. No tenía idea de que los cazadores estaban acortando la distancia en silencio. Una flecha fue soltada. Sobresaltado, el chacal se lanzó hacia los arbustos, pero los cazadores lo siguieron de inmediato. La persecución no duró mucho. Gracias a años de experiencia en la sabana, los cazadores comprendieron rápidamente la dirección en la que se movía el chacal. Justo cuando intentó cruzar el último claro abierto, otra flecha salió disparada y puso fin a la tensa cacería. Todos permanecieron en silencio durante unos segundos, como si se aseguraran de que todo estuviera a salvo. Pero el viaje no terminó allí. Los cazadores Azabe continuaron avanzando más profundamente en el pastizal seco, todavía buscando señales de jabalí. Para entonces, el sol había subido más alto, el aire se iba calentando lentamente y los sonidos de la sabana se volvían más claros a su alrededor. Cerca de un suelo blando junto a arbustos densos, finalmente encontraron rastros de jabalí. El grupo redujo el paso de inmediato. Sabían que los jabalíes podían volverse extremadamente agresivos cuando estaban acorralados, especialmente con animales grandes o crías en la manada.
De repente, un pesado crujido salió de los arbustos cercanos. Un jabalí apareció a la vista, moviéndose lentamente con el hocico cerca del suelo mientras buscaba alimento. Los cazadores esperaron con paciencia hasta que la manada se movió hacia el espacio abierto, y luego un cazador levantó lentamente su arco. La flecha salió disparada hacia adelante, y la manada se dispersó presa del pánico. Algunos animales desaparecieron entre los arbustos, pero el jabalí alcanzado no pudo llegar lejos. Los otros cazadores siguieron la hierba alterada y pronto confirmaron el segundo resultado de la cacería del día. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, los cazadores regresaron al campamento. Sus pasos seguían tranquilos y firmes, tal como cuando habían salido por la mañana. Para el pueblo azabe, el éxito en una cacería no tiene como objetivo demostrar fuerza personal, sino llevar alimento de regreso a la comunidad que espera. Todos se reunieron y comenzaron a preparar una comida con lo que habían traído de vuelta. Sonrisas, miradas y unas pocas palabras breves reemplazaron las conversaciones largas. Los niños escuchaban en silencio mientras los adultos hablaban sobre las huellas del chacal, la dirección del viento, el momento en que la flecha fue soltada y la escena en que la manada de jabalíes apareció de repente detrás de la hierba. Para el pueblo azabe, cada cacería no es solo una forma de obtener alimento, sino también una lección de paciencia, valentía y vida en armonía con la naturaleza. A través de aquella vasta sabana africana, la tradición de la caza continúa preservándose de una generación a la siguiente, silenciosa pero resistente, como el ritmo de vida en las tierras salvajes de África. Alrededor del lago Eyasi, en Tanzania, vive una comunidad que muchos antropólogos consideran una ventana al pasado de la humanidad, el pueblo azabe. Mientras gran parte del mundo moderno depende de alimentos procesados, medicamentos y sistemas de salud, los azabe continúan practicando un estilo de vida de cazadores-recolectores que ha existido durante miles de años. Sus vidas siguen estrechamente ligadas a la naturaleza y guiadas por tradiciones que han cambiado muy poco a lo largo de las generaciones. Lo más llamativo es que suelen mantener una buena salud a pesar de tener un acceso limitado a la medicina moderna, los suplementos dietéticos y los programas nutricionales actuales. Entonces, ¿qué les permite mantenerse saludables? Tener poco contacto con la medicina moderna.
Antes de hablar de la alimentación, es importante entender que la salud de los Hadzabe comienza con su forma de vida diaria. Cada jornada implica movimiento constante, observación e interacción directa con el entorno natural. Uno de los animales más comunes de la sabana es el babuino, un primate conocido por su inteligencia y vigilancia. Para los Hadzabe, cazar babuinos no es una prueba de velocidad, sino de paciencia. Los cazadores avanzan con cuidado, aprovechando el terreno y la dirección del viento para acercarse sin ser detectados. Lo más interesante es que no ven a los babuinos únicamente como presas. Tienen un profundo conocimiento de su comportamiento, desde donde duermen y se alimentan hasta la manera en que se advierten unos a otros del peligro. En muchos sentidos, la caza también es una lección de ecología. La carne de babuino proporciona una valiosa fuente de alimento, pero la mayor recompensa es el conocimiento adquirido sobre el entorno que los rodea. En muchas tradiciones de caza africanas, los animales grandes son tratados con un profundo respeto. No porque sean objetivos habituales de caza, sino porque recuerdan a las personas cuál es su lugar dentro de la naturaleza. Los Hadzabe no son una excepción. Comprenden la fuerza y el peligro de los grandes animales, sabiendo que un solo error puede poner en riesgo a todo el grupo. Por esa razón evitan los encuentros imprudentes. Esto refleja un principio fundamental de su cultura de supervivencia. No todo lo que existe en la naturaleza debe convertirse en presa. Saber cuándo detenerse o retirarse puede ser más importante que lograr una captura exitosa. Esta moderación también ayuda a mantener el equilibrio ecológico, tomando solo lo necesario en lugar de convertir cada encuentro en un conflicto. Solo cuando su seguridad o su fuente de alimento está amenazada actúan para protegerse. En la sociedad moderna, los alimentos y los medicamentos suelen considerarse conceptos separados. Para los Hadzabe, sin embargo, ambos están estrechamente relacionados. Su dieta se compone de carne de animales silvestres, miel, tubérculos silvestres y frutas de temporada, todos consumidos con un procesamiento mínimo. Algunos estudios sugieren que la diversidad bacteriana de su microbioma intestinal es significativamente mayor que la de las poblaciones urbanas, lo que indica que su alimentación tradicional podría desempeñar un papel importante en la salud a largo plazo. Incluso sin hospitales ni comodidades modernas, los Hadzabe mantienen una buena condición física gracias a la actividad diaria, los alimentos naturales y su estrecha conexión con el entorno. Para ellos, la salud no es algo que solo importa cuando aparece una enfermedad. Simplemente forma parte de la vida cotidiana. Cuando regresan al campamento, la comida se prepara alrededor de una fogata. No hay ollas, sartenes ni utensilios modernos de cocina. La carne se asa directamente sobre las brasas y luego se comparte entre todos. Niños, mujeres y cazadores se sientan juntos para disfrutar del fruto del esfuerzo colectivo. Cuando la comida termina, las historias comienzan a llenar la noche alrededor del fuego. No hay luces eléctricas ni comodidades modernas, solo el resplandor de las brasas iluminando rostros moldeados por años bajo el sol y el viento africanos. El estilo de vida Hadzabe ha permanecido prácticamente igual durante decenas de miles de años.
No tienen hogares permanentes, no utilizan dinero y tampoco siguen horarios estrictos. Sin embargo, en medio de la inmensidad salvaje, mientras comparten alimentos e historias con familiares y amigos, una cosa queda clara: no se sienten privados de nada. Simplemente viven en armonía con el mundo al que pertenecen. And you are one dumb. A l'amanecer aparece una vasta sabana africana. La primera luz del día se extiende sobre las praderas aún cubiertas de rocío. En el asentamiento, el grupo tribal comienza a prepararse para una nueva expedición de caza. Revisan arcos, flechas, ataduras y el equipo necesario antes de partir. En la sabana, una manada de búfalos abandona su lugar de descanso y comienza a alimentarse. Más lejos, manadas de antílopes y sabres también aparecen en la sabana y empiezan sus actividades. El ambiente se vuelve cada vez más activo con el inicio del nuevo día. Tras completar los preparativos, el grupo tribal abandona el asentamiento y se adentra en la vasta sabana. El grupo tribal avanza más profundamente en la amplia pradera. Se desplazan en formación y observan la actividad de la manada de búfalos desde una distancia segura. En la sabana, los búfalos cambian continuamente de posición entre zonas de pasto abundante. Algunos se detienen a comer mientras los adultos vigilan a su alrededor. Poco después, dos búfalos machos chocan repentinamente sus grandes cuernos para competir por el dominio dentro de la manada. El enfrentamiento es breve antes de que ambos se separen. Luego, la manada se desplaza lentamente hacia otra zona de la pradera. El grupo tribal continúa observando con paciencia todas las actividades. La manada de búfalos continúa desplazándose por las amplias praderas de la sabana. Un grupo de leones apareció y comenzó a acercarse a la manada desde distintas direcciones. El enfrentamiento se produjo rápidamente cuando los leones coordinaron su ataque, obligando a los búfalos a formar de inmediato una sólida formación defensiva. Tras varios intentos, los leones finalmente derribaron a un búfalo que se había separado del grupo y arrastraron a la presa fuera de la zona de peligro. Sin embargo, mientras se alimentaban, una manada de hienas apareció de repente y comenzó a moverse constantemente a su alrededor, buscando una oportunidad para robar la comida.
La tensión entre los dos depredadores aumentó rápidamente en la extensa sabana, mientras la manada seguía avanzando. Los cazadores tribales la observaron de inmediato y la eligieron como su objetivo de caza. Los cazadores tribales comenzaron a seguir a la manada de búfalos mientras avanzaba a por las amplias praderas. La manada se desplazaba lentamente entre los extensos pastizales, mientras los búfalos adultos permanecían alerta y observaban constantemente su entorno. Los cazadores avanzaban en paralelo a la manada, manteniendo una distancia segura y utilizando la hierba alta como cobertura. Poco después, un grupo de leones emergió de la vegetación alta y comenzó a acercarse desde varias direcciones. De repente, atacaron a un búfalo más débil dentro de la manada. Todo el grupo reaccionó con fuerza, utilizando sus cuernos para defenderse y protegerse mutuamente. El enfrentamiento se volvió intenso y finalmente obligó a los leones a retirarse temporalmente. Los cazadores tribales continuaron observando su objetivo. Cuando la distancia es suficiente, los cazadores levantan sus arcos hacia el objetivo. El búfalo reacciona de inmediato y corre a través de la amplia pradera intentando escapar. Se desarrolla una persecución rápida mientras los cazadores lo siguen sin descanso. Durante la huida, el búfalo cambia de dirección repetidamente para aumentar la distancia. Cuando surge una apertura, se lanzan más flechas. Transcurre una larga distancia, el búfalo comienza a debilitarse. La caza termina con éxito cuando los cazadores finalmente logran controlar al animal en la vasta llanura. Después de la caza, el grupo regresa al asentamiento para preparar la comida. Recullen rápidamente madera seca y encienden una gran hoguera en el área abierta habitual. La carne del búfalo se procesa, se divide en porciones y se coloca en grandes ollas sobre el fuego. Algunos miembros añaden leña constantemente para mantener el calor estable. Pronto, las ollas comienzan a hervir y el olor de la comida se extiende por toda la zona. Mientras esperan, el grupo se sienta alrededor del fuego para conversar y descansar. Una vez lista la comida, la tribu se reúne para comer y disfrutar de un momento de descanso tras un largo día de caza. La manada restante de búfalos continúa moviéndose por la vasta sabana. Muchos se detienen a pastar entre la hierba alta. Los adultos permanecen atentos vigilando su entorno en busca de peligro. La manada sigue cambiando de posición, manteniendo su ritmo natural en la amplia pradera. El amanecer aparece sobre la vasta sabana africana y una luz dorada pálida se extiende sobre las praderas cubiertas de rocío.
El grupo tribal en su asentamiento se prepara para una nueva expedición de caza, revisando arcos, flechas, ataduras y herramientas necesarias. En la sabana, las manadas de antílopes abandonan sus zonas de descanso y se dispersan en pequeños grupos mientras permanecen alertas a su entorno. A lo lejos, una manada de leones adultos observa el área de caza desde una distancia segura. Los herbívoros se desplazan por las amplias llanuras de hierba. La sabana se vuelve cada vez más activa al comenzar un nuevo día. Todas las actividades ocurren simultáneamente en el vasto espacio de la naturaleza salvaje. El grupo tribal abandona su asentamiento y se adentra en la amplia sabana, avanzando por largas praderas bajo la luz temprana. La manada de antílopes cambia constantemente de posición mientras se alimenta y permanece alerta al peligro. Más lejos, los leones se desplazan lentamente por su territorio de caza habitual. Se desata una persecución cuando los leones se acercan a los antílopes, provocando su huida en desorden. El grupo continúa adentrándose en la sabana, manteniendo la formación y observando constantemente el entorno durante el recorrido por el vasto paisaje de sol y viento. El grupo tribal encuentra una manada de leones entre la hierba alta. Los leones adultos observan a los antílopes a distancia. Los antílopes permanecen alertas y cambian constantemente de dirección. Un león se separa del grupo para seguir a una presa. El grupo tribal se acerca desde un ángulo seguro. La distancia entre ambos lados se reduce gradualmente a través de la sabana abierta. El viento fuerte recorre la hierba amarilla. Los leones esperan el momento adecuado. Ambos bandos se acercan en una tensa dinámica natural entre depredador y presa, creando una atmósfera intensa en la vasta naturaleza salvaje. El león detecta al grupo tribal y cambia constantemente de posición en la sabana. Se mueve entre la hierba alta y se detiene para observarlos. El grupo mantiene la distancia y espera el momento oportuno. Cuando llega la oportunidad, utilizan arcos y flechas. El león huye inmediatamente por la llanura. Se desarrolla una persecución breve pero intensa. Tras correr una larga distancia,
El animal se debilita y es controlado. El grupo rápidamente cambia de objetivo. El grupo tribal se acerca a una manada de antílopes que se alimentan en la sabana. Los antílopes se desplazan en grupo y permanecen muy atentos. Algunos machos luchan brevemente por la posición. Cuando aparece el peligro, la manada se dispersa en todas direcciones. Un antílope se separa del grupo principal. El grupo tribal se acerca rápidamente al objetivo. A corta distancia utilizan arcos y flechas. El animal corre una corta distancia antes de ser controlado. La caza termina en la vasta sabana. Los movimientos se ralentizan tras el tenso encuentro entre humanos y naturaleza salvaje. El grupo tribal regresa al asentamiento con sus presas. Se desplazan por la pradera abierta llevando un león y un antílope. Al llegar, preparan leña y encienden un fuego en un claro familiar. Los alimentos se procesan y se preparan para cocinar. El humo comienza a elevarse en el aire tranquilo de la tarde. Los miembros del grupo se reúnen alrededor del fuego. Las tareas se distribuyen entre todos. Después de cocinar, comen juntos y descansan. El ambiente se vuelve más relajado tras un largo día de actividad en la vasta sabana. La luz final del día cubre las interminables praderas doradas. Los animales se van asentando gradualmente tras un día completo de actividad. Una ligera brisa recorre la hierba alta y el entorno se vuelve más silencioso. La sabana cae en la calma natural del anochecer. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a cubrir los arbustos bajos que se extendían sobre la sabana de Tanzania, el ambiente alrededor del asentamiento de los Hadzabe ya transmitía una sensación de inquietud fuera de lo común. A lo largo del borde del bosque, enormes huellas marcadas profundamente sobre la tierra seca revelaban que un león macho adulto había estado apareciendo constantemente cerca de la zona de caza de la tribu durante varios días. Para los Hadzabe, el león siempre había sido la criatura más temida de la sabana, un depredador capaz de hacer que incluso los cazadores más veteranos actuaran con extrema cautela. Pero cuando los antílopes y los jabalíes comenzaron a desaparecer gradualmente de las áreas habituales, comprendieron que el encuentro con aquella bestia era solo cuestión de tiempo. No hubo gritos ni herramientas modernas como las de los grupos de caza actuales. Los Hadzabe simplemente prepararon sus armas en absoluto silencio.
Revisaron las cuerdas de sus arcos, afilaron las puntas de sus lanzas y cubrieron sus cuerpos con polvo y tierra para ocultar el olor humano entre los vientos de la sabana. Las pequeñas flechas estaban impregnadas con un veneno extraído de plantas desérticas locales, un arma ancestral que había acompañado a sus antepasados durante incontables temporadas de caza en las tierras implacables de África. El grupo de cazadores avanzó profundamente entre densos arbustos secos y espinosos, donde las huellas del león aparecían claramente sobre la tierra blanda aún reciente. Algunos troncos bajos mostraban largas marcas de garras, mientras varias zonas de hierba aplastada demostraban que la bestia había pasado por allí poco tiempo antes. Los adabes se movían tan lentamente que casi parecían fundirse con el paisaje. Cada paso era colocado cuidadosamente para evitar romper ramas secas o provocar sonidos extraños que pudieran asustar a las aves. En una cacería como aquella, un solo error podía cambiarlo todo de inmediato. Al acercarse a una zona llena de enormes rocas junto al borde del bosque, el grupo descubrió rápidamente el cadáver aún fresco de un antílope. La parte trasera de su cuerpo había sido desgarrada, mientras el suelo alrededor estaba cubierto de grandes huellas y largas marcas de arrastre entre la hierba baja. Eso demostraba que el león seguía cerca. El ambiente se volvió más pesado que nunca. Algunos cazadores treparon rápidamente a las rocas más altas para observar desde lejos, mientras otros se agacharon detrás de los arbustos espinosos, aferrando con fuerza sus lanzas como si estuvieran preparados para el peor escenario posible. En ese instante, un rugido grave surgió repentinamente desde el bosque. El sonido no fue demasiado violento, pero bastó para congelar todo el entorno. Desde la hierba alta que se movía suavemente con el viento, el gigantesco león macho apareció lentamente. Su oscura melena alrededor del cuello hacía que su cuerpo pareciera aún más imponente bajo la luz del amanecer. No huyó de inmediato, permaneció inmóvil mirando fijamente al grupo de cazadores con una expresión fría y vigilante. En aquel momento, la distancia entre el hombre y el rey de la sabana se reducía a apenas unas decenas de metros. Uno de los adabes situado a la izquierda comenzó a rodear ampliamente al animal para atraer su atención. Casi al mismo tiempo, una flecha envenenada atravesó el aire y se clavó violentamente en el hombro del león. Un rugido feroz resonó de inmediato por toda la tierra seca antes de que la bestia se lanzara velozmente hacia los arbustos. El grupo de cazadores se dispersó rápidamente en diferentes direcciones, evitando permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Comprendían perfectamente que un león herido era más peligroso que cualquier otra criatura de la sabana. La persecución continuó durante horas bajo el calor abrasador de África. Los Adabe no intentaron acercarse directamente, sino que mantuvieron pacientemente la distancia mientras seguían en silencio las gotas de sangre y los rastros de hierba aplastada a lo largo del camino. El veneno de la flecha comenzó a hacer efecto lentamente, volviendo cada vez más pesados los movimientos del león. De vez en cuando, desde la distancia se escuchaban rugidos cada vez más débiles, como la última afirmación del soberano de la inmensa sabana.
Cuando el sol empezó a descender hacia el horizonte, el grupo de cazadores finalmente encontró al león inmóvil bajo un gran árbol en medio de la tierra árida. Nadie se apresuró a acercarse. Permanecieron observándolo durante largo tiempo para asegurarse de que el animal ya no pudiera resistirse. Solo cuando todo peligro desapareció por completo, avanzaron lentamente hacia él. Para los Azdabe, aquello no era solo una simple cacería, sino también una muestra de respeto hacia uno de los adversarios más poderosos y temibles de la naturaleza salvaje. Regresaron al campamento entre los gritos de alegría de las mujeres y los niños. La fogata se encendió rápidamente en medio del claro, y la luz amarilla y anaranjada iluminó los rostros cubiertos de polvo tras un largo día de tensión. Los cantos, las danzas y los sonidos rítmicos resonaron a través de la noche africana. En aquella tierra salvaje, la vida de los Azdabe continuaba tal como lo había hecho durante miles de años, apoyándose en las habilidades de caza, la perseverancia y el coraje para sobrevivir en medio de la naturaleza más implacable. Cuando la niebla matutina aún cubría tenuemente las praderas alrededor del lago Eyasi, el campamento del pueblo Azdabe comenzaba a despertar bajo un pálido resplandor rojizo del fuego. El crepitar de la leña se mezclaba con el sonido del viento atravesando los bajos arbustos de acacia, anunciando el inicio de un día de caza lleno de desafíos. Hoy, los cazadores no iban tras las pequeñas presas habituales. Su objetivo eran dos animales completamente distintos, pero igualmente peligrosos: el poderoso búfalo cafre de la sabana y los cocodrilos ocultos bajo las aguas turbias. Tras revisar arcos, puntas de lanza y pequeñas hachas que llevaban a un costado, el grupo de cazadores abandonó el campamento en silencio. Nadie hablaba en voz alta. Cada movimiento se realizaba con lentitud y precisión, porque en el mundo salvaje un sonido descuidado podía arruinar toda la caza. Sobre el suelo aún húmedo por el rocío, pronto encontraron grandes huellas profundamente marcadas en el barro. Un cazador mayor se agachó para observarlas con atención y luego hizo una señal con la mano. Era el rastro de una manada de búfalos que había pasado hacía poco. La persecución del rastro se extendió a través de praderas altas y senderos entre los arbustos. A lo largo del camino, el grupo encontró hierba aplastada, cortezas de árboles raspadas y marcas recientes de barro. Todo indicaba que la manada estaba muy cerca. Pero el búfalo cafre no era una presa fácil. Posee una fuerza enorme,
un instinto defensivo feroz y puede cargar directamente contra cualquier amenaza si se siente en peligro. Por ello, el pueblo azdabe no se apresuró. Observaron la dirección del viento, se dividieron a ambos lados de los arbustos y esperaron con paciencia el momento adecuado. Poco después, la manada apareció en el borde de una zona de pastizales bajos. Los cuerpos oscuros se movían lentamente bajo la luz del amanecer, alimentándose mientras levantaban la cabeza constantemente con cautela. El grupo de cazadores se tendió en el suelo, casi fundiéndose con el color de la hierba seca. Cuando un búfalo adulto se separó de la manada y se acercó a los arbustos, llegó finalmente la oportunidad. Los arcos se tensaron al máximo. En un instante, las flechas surcaron el aire. El animal se sobresaltó y salió disparado hacia adelante, provocando el caos en toda la manada. Los cazadores cambiaron rápidamente de posición y continuaron siguiéndolo a una distancia segura. Tras una persecución intensa, el animal comenzó a ralentizarse y finalmente cayó desplomado en medio de la pradera. El primer éxito del día había llegado, pero nadie mostró exceso de confianza. Guardaron unos minutos de silencio para rendir respeto a la presa antes de prepararse para el siguiente tramo del camino. Cuando el sol ascendió en el cielo, el grupo dejó las praderas y se dirigió hacia los pequeños cuerpos de agua dispersos cerca del lago Eyasi. Este era el lugar donde los cocodrilos solían ocultarse bajo el agua turbia, dejando apenas visibles sus ojos fríos sobre la superficie. A diferencia del búfalo, los cocodrilos no dejan muchos rastros claros en tierra firme. Para encontrarlos, el pueblo azdabe debía leer las señales más sutiles: marcas de arrastre en el barro, huellas de cola cerca de la orilla y el silencio inusual de las aves alrededor del agua. El grupo avanzó más lentamente al acercarse a la zona acuática. Un cazador señaló un área de barro donde aún se veían marcas frescas de deslizamiento. No muy lejos, la superficie del agua se agitó ligeramente antes de volver rápidamente a la calma. Todos entendieron de inmediato que el cocodrilo estaba cerca. No se acercaron demasiado a la orilla, porque un solo paso en falso podía desatar el peligro en un instante. Se distribuyeron en varias posiciones, usando ramas y arbustos para cubrir sus cuerpos, esperando pacientemente a que el animal saliera a la superficie con mayor claridad. El tiempo transcurría lentamente bajo el intenso sol. Finalmente, el cocodrilo salió arrastrándose sobre el barro para calentarse. Su largo cuerpo cubierto de escamas oscuras permanecía inmóvil, pero sus ojos seguían entreabiertos con vigilancia constante. Cuando la distancia fue suficiente, las lanzas fueron lanzadas al mismo tiempo. El cocodrilo se sacudió con fuerza, agitando la cola y salpicando barro y agua por todas partes. Los cazadores retrocedieron de inmediato, manteniendo la distancia y coordinándose con extrema cautela. Tras varios minutos de tensión, el animal fue debilitándose hasta quedar controlado en la orilla. La segunda caza terminó con absoluta precaución. Al caer la tarde, el grupo regresó al campamento con los resultados de un largo día. Se encendieron hogueras,
y los niños se reunieron alrededor de los ancianos para escuchar las historias de la caza del búfalo en la sabana y el peligroso enfrentamiento junto al agua. Para el pueblo azdabe, cada expedición de caza no solo proporcionaba alimento, sino también lecciones sobre la paciencia, el valor y la forma en que los seres humanos viven en armonía con la naturaleza. Cuando la noche cayó sobre el lago Eyasi, las historias de aquel día de caza del búfalo y el cocodrilo seguirían siendo transmitidas como parte de la memoria perdurable de la tribu en la vasta sabana salvaje. En el norte de Tanzania, sobre la tierra seca y calurosa que rodea el lago Eyasi, todavía existe una tribu que vive de la caza y la recolección. Son los Hadzabe, un pueblo que no necesita un reloj para saber la hora ni un mapa para encontrar el camino. Cada huella en el suelo, cada pequeño sonido entre los arbustos, puede convertirse en una pista que decide la supervivencia. Por eso no ven la naturaleza como algo que deba conquistarse. La escuchan, se mueven con su ritmo y sobreviven gracias a lo que ella les ofrece. Hoy veremos cómo vivían los seres humanos antes de que la civilización moderna lo cambiara todo. Cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar, el campamento de los Hadzabe despertó en silencio. Los hombres se reunieron alrededor de pequeños trozos de madera elegidos cuidadosamente en el bosque, usando cuchillos para tallarlos hasta convertirlos en cuerpos de flecha rectos y firmes. Revisaban el equilibrio de cada flecha, ajustaban la punta afilada y la cubrían con veneno hecho de savia de árboles del bosque. En la parte final de cada flecha, pequeñas plumas de ave eran sujetadas con firmeza, ayudando a reconocer a su dueño y a mantener estable el vuelo al salir de la cuerda del arco. No había órdenes fuertes ni nadie repartiendo tareas. Todos entendían lo que debían hacer antes de entrar en un nuevo día de caza. La cacería comenzó pronto, y cada paso era tan ligero que casi no producía sonido. Sus ojos recorrían constantemente el suelo, los arbustos y las ramas secas. Para nosotros, quizás solo serían marcas débiles. Pero para los Hadzabe, cada huella cuenta una historia. Al observar el suelo, pueden saber qué animal pasó por allí, cuánto pesaba, hacia dónde se movía y cuánto tiempo hacía que se había marchado. Estas habilidades no vienen de los libros. Han sido transmitidas durante generaciones, desde que eran niños siguiendo a sus padres por la sabana. La búsqueda duró horas, pero nadie mostró señales de impaciencia. Ellos saben que la caza es una prueba de paciencia. Entonces llegó por fin el momento esperado. Un cerdo salvaje apareció débilmente entre los arbustos lejanos. Todo el grupo se detuvo de inmediato. Nadie dijo una palabra. Un cazador tiró lentamente de la cuerda del arco hasta el final. En una fracción de segundo, la flecha salió disparada, cortando el aire quieto. El animal se asustó y corrió, pero después de una corta distancia, el veneno comenzó a hacer efecto. Los cazadores siguieron su rastro con calma hasta que la presa finalmente cayó.
y al final, recibieron aquello por lo que habían trabajado. En el camino de regreso, se detuvieron en una zona llena de señales conocidas, usando palos para apartar capa tras capa de tierra hasta que aparecieron los tubérculos. Algunos eran pequeños, mientras que otros estaban enterrados profundamente, pero todos eran alimento valioso después de un largo día de supervivencia. Cuando encontraron un espacio abierto, encendieron una fogata en pocos minutos. Los tubérculos silvestres fueron limpiados y colocados cerca de las brasas calientes para asarse lentamente. Cuando la comida estuvo lista, todos la compartieron por igual. Nadie guardó la mejor parte para sí mismo. Los Atzabe regresaron al campamento después de un largo día caminando por la sabana. Se encendió el fuego, y la comida reunida durante el día fue limpiada y compartida con toda la comunidad. Algunos días la caza tiene éxito. Otros días, solo hay tubérculos silvestres, frutas o un poco de miel, pero todo se reparte de forma justa. La gente bromeaba, reía junto al fuego y se contaba lo que había ocurrido durante el día. Nadie reservaba la mejor porción para sí mismo, y nadie almacenaba más que los demás. Para los Atzabe, una comida no es solo una forma de llenar el estómago vacío. También es un momento que une a toda la tribu. Los Atzabe casi no poseen bienes personales, no guardan comida para los días siguientes y no persiguen la prisa interminable de la sociedad moderna. Lo que la naturaleza les da hoy, lo usan juntos. Su vida no es fácil, pero la solidaridad y la unión les han ayudado a sobrevivir a cacerías fallidas, largas temporadas secas e incontables desafíos del mundo natural. En un mundo que depende cada vez más de la tecnología, los Atzabe nos hacen preguntarnos, ¿la verdadera felicidad viene realmente de tener más, o de entender lo poco que necesitamos para vivir una vida sencilla pero completa? A buffalo is not an ordinary. El amanecer llega rápidamente a las vastas llanuras del norte de Tanzania. Cuando los primeros rayos de sol iluminan los arbustos secos que rodean el lago Eyasi, los cazadores Atzabe ya llevan horas despiertos. No tienen relojes ni calendarios. Sus vidas se rigen únicamente por la salida del sol, las huellas que dejan los animales y el hambre de un nuevo día. Un joven cazador lleva un arco corto hecho de madera dura.
Sus delgadas flechas tienen puntas metálicas cubiertas con un veneno extraído de la savia de los árboles del bosque. Sobre su hombro cuelga una pequeña bolsa de cuero, no para transportar comida, sino para llevar la esperanza de una buena cacería matutina. Hoy, su objetivo es un búfalo salvaje. Los cazadores Hadzabe nunca se apresuran. Caminan lentamente, observando con atención todo lo que los rodea. Sobre la arena, un cazador mayor se agacha y señala unas profundas huellas de pezuñas junto a un arbusto espinoso. Para un extraño parecen marcas comunes, pero para él son el mapa dejado por una manada de búfalos salvajes que pasó por allí poco antes. El grupo sigue el rastro en silencio. Después de una larga caminata, finalmente localizan a la manada cerca de un gran arbusto. Los cazadores se dispersan silenciosamente para acercarse desde distintos ángulos. Una flecha sale disparada y alcanza a uno de los animales. Herido, el búfalo corre hacia adelante, pero poco a poco comienza a debilitarse por el efecto del veneno. Los cazadores mantienen una distancia segura y esperan pacientemente hasta que el animal cae antes de acercarse. La comida de hoy está asegurada. No hay gritos de celebración, solo unas breves sonrisas. Para los Hadzabe, abatir una presa no es una victoria, sino simplemente parte de la vida cotidiana. Pero las llanuras no siempre son generosas. A veces, las huellas los conducen hacia algo mucho más peligroso. Una larga marca serpenteante sobre la arena hace que el grupo se detenga. Uno de los cazadores observa los alrededores y señala el suelo. Es el rastro de una pitón gigante. La serpiente se ha deslizado dentro de una estrecha grieta entre las rocas, y nadie sabe realmente qué tan grande es. Un cazador da un paso al frente. No hay armas de fuego ni cuchillos grandes, solo un arco y unas cuantas flechas. Una flecha es disparada hacia el interior de la grieta. De repente, la pitón sale disparada con un cuerpo tan grueso como el tronco de un árbol vivo. Los cazadores inmovilizan de inmediato su cabeza utilizando largos palos de madera. La lucha dura apenas unos segundos llenos de tensión. Finalmente, la pitón queda inmóvil. Otra fuente de alimentos se suma a la cosecha del día. Los Hadzabe no viven únicamente de la carne. Mientras los hombres cazan, las mujeres y los niños buscan tubérculos silvestres, frutos del bosque y miel. Saben que plantas pueden comerse, que raíces almacenan agua y que colmenas pueden recolectarse sin enfurecer a las abejas. La miel les proporciona azúcar, energía y una fuente de alegría para toda la comunidad. Los Hadzabe nunca almacenan comida. La carne se asa y se consume el mismo día. La miel se comparte y los frutos silvestres se reparten entre todos. Mañana traerá una nueva cacería. Si hoy tienen éxito, comen bien. Si fracasan, simplemente comen menos. Aún así, nadie parece preocuparse por el mañana. Debes leer las huellas de los animales, como a un viejo amigo. La mayoría de nosotros plantas la contienen. Si quieres vivir,
Imagina despertar una mañana en las llanuras de Tanzania sin teléfono, sin supermercado y sin agua embotellada. Si quieres comida, debes saber leer las huellas de los animales. Si quieres agua, debes conocer las plantas que pueden proporcionarla. Si quieres sobrevivir, debes comprender la naturaleza como si fuera un viejo amigo. La mayoría de nosotros probablemente tendría dificultades desde el primer día, no porque las llanuras sean demasiado duras, sino porque hemos olvidado cómo interpretar el mundo natural. Cuando el sol desaparece lentamente detrás de las llanuras que rodean el lago Eyasi, los cazadores regresan al campamento. La carne de búfalo se asa sobre el fuego mientras los trozos de pitón se reparten entre el grupo. Los niños se sientan alrededor de las llamas con las manos todavía pegajosas por la miel. Las risas resuenan en la oscuridad. No hay casas de cemento ni luces de ciudad. Solo el fuego, un cielo cubierto de estrellas y personas que han vivido de esta manera durante decenas de miles de años. Sin un hogar permanente, llevan una vida ligera, sabiendo que el día de mañana puede conducirlos a un nuevo viaje.